Hasta el momento que hace el proyecto. Ingresa con el usuario. Este es un login. Este se conecta a la tabla que ustedes acaban de ver en MySQL. Ahorita pues solo le he agregado usuarios como tal en el menú. Y aquí por lo menos se observa el formulario. Cuando abre el formulario se llena la tabla con la información que está en la base de datos en MySQL y puedo hacer diferentes transacciones. Por ejemplo, las validaciones de esto ya son funcionales. Si yo quisiera agregar uno nuevo, me dice debe ingresar el usuario. Están las validaciones para ID, nombres, apellidos, que la clave y la confirmación sean iguales, que seleccione un perfil, todo eso está programado. Esto de consultar es más que todo para la búsqueda de los elementos que están ahí. O sea que este y este son, el código va a ser el mismo, la única diferencia es que este buscar que está al final va a utilizar un cuadro de diálogo, un confirm diálogo, para la búsqueda. Pero ahí están las dos alternativas para que se pueda usar cualquiera de esas. Pero el hecho es que en este caso me falta todavía la opción de modificar y limpiar. Como les digo, esto ya está programado y está en los videos que les compartí. Ya les compartí dos, solo me faltan dos por compartirles el enlace. Pero ahí está la programación de todo desde cero. Si yo por ejemplo quiero hacer una búsqueda, me dice debe ingresar el ID del usuario. Está buscando por el ID. Entonces, por ejemplo, agrego yo a Marcos, le doy consultar y me llena los datos automáticamente. Hace la búsqueda respectiva en la base de datos, me llena la clase usuarios y de la clase usuarios obtengo la información para llenar los cuadros de texto. Ahora, es muy importante esta opción de consultar porque lo que hace es que me trae los datos y en base a esto yo puedo venir y colocar aquí por ejemplo Marcos Alberto, se me ocurre, y presionar modificar, que me haga la modificación. Eso es lo que vamos a programar en este momento. O eliminar, por ejemplo, la eliminación debería ser por el ID. Entonces es otra opción que tenemos que tomar en consideración. Entonces hoy voy a programar esto de modificar, eliminar y la opción de buscar, así como lo del PDF, ¿verdad? El PDF utiliza un jar, en este caso una librería de iText, esa vamos a utilizar para poder generar el archivo PDF sin mayores inconvenientes. Bueno, entonces vamos a seguir con la parte de la programación. Entonces, como les decía, ya consultar funciona. Entonces, en base a la consulta, yo ya puedo venir y programar, modificar. Sí se puede utilizar el ID generado. Solo que yo el ID de la base de datos que tengo no está autoincrementable. Este es llave primaria, pero no está autoincrementable. Pueden agregarle ustedes a sus tablas un ID autoincrementable. Eso lo trabajé con el primer ejemplo. Si ustedes se dieron cuenta, en el primer ejemplo utilizo el ID como llave primaria y autoincrementable. Eso va generándome valores 1, 2, 3 y así sucesivamente. Se puede hacer. Y este segundo ejemplo tiene la opción del ID como llave primaria. Aquí lo vamos a ver en la estructura. Aquí está. Pero
no es autoincrementable. Eso quiere decir que el usuario va a llenar ese campo específicamente, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de trabajarlo, ¿verdad? Para que ustedes vayan teniendo diferentes opciones. Bueno, entonces acá vamos a darle doble clic a modificar. Y para eso primero yo debo verificar si el usuario existe. Para eso voy a venir fácilmente y voy a copiar un código. Vamos a copiar el de consultar. Voy a copiar esta primera parte hasta aquí. Fíjense, pues aquí ya solo voy a reutilizar código. Entonces acá lo pegamos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? En el cuadro de texto del ID verifica si está vacío. Si está vacío, le dice debe ingresar el ID del usuario. Vale. Si pasa esa validación, lo que hacemos es que nos conectamos a la clase conectar, esta de acá, y aquí necesitamos utilizar el método getUsuario. ¿Qué es lo que hace el método getUsuario? Hace una consulta a la base de datos enviando el ID. Si me encuentra información, me va a llenar el result set con la información prácticamente de la tabla usuario. El ID, nombre, apellido, clave y perfil. Eso es lo que me va a devolver. Bueno. En el formulario usuarios, en este caso, ¿qué es lo que sigue? Resulta que me conecto a la clase usuario. Y ahí es donde yo vengo y utilizo la variable conectar. .getUsuario es el método que tengo en la clase conectar. Le mando el ID. Si encuentra toda la información de resultset que me generó, lo va a enviar directamente a la clase usuario. Entonces aquí hago una verificación. Si en este caso me devuelves nulo, pues tengo que decirle que el usuario no existe. Eso es lo que tiene el método en la clase conectar. Si el usuario existe, me devuelve toda la información del usuario. Un return usuario, ¿verdad? Llena la clase. De lo contrario, me devuelve nulo. Entonces, por eso es que acá yo hago esta validación. Si me devuelve nulo, entonces que me diga que el usuario no existe. Bueno, pero si logra pasar ese return y verificar que el usuario sí existe, entonces ahí es donde yo debo venir, envío la nueva información a la clase usuario. Entonces voy a venir yo y voy a conectarme a la clase usuario. Bueno, aquí ya tengo esta instancia, la clase usuario. Solo vengo yo y utilizo la variable usuario, va a ser igual a new usuario y le mando los datos. Recuérdense que la clase usuarios tiene un constructor y el constructor recibe la información. Entonces le voy a mandar lo que tiene el txtid.getText. Entonces eso le voy a mandar. Le voy a mandar también lo que tiene txtNombres.getText. Entonces ahí le voy a mandar txt apellido .getText. Vamos a mandar también la clave, solo que esa clave es un string. Vamos a hacer la conversión y le voy a mandar txt clave .get password. Ahí está.
y le vamos a mandar por último lo del perfil, cmv perfil punto get selected index, porque ahí lo que necesitamos es la posición que está almacenado en la tabla. En la tabla está almacenado prácticamente la posición del índice. Bueno, entonces ahora aquí tengo que hacer la validación, o en este caso utilizar la información que tiene la clase usuarios por medio de un método que vamos a crear, que es el del update usuario. Necesitamos venir y generar nuestro método, porque ese todavía no lo tenemos. Entonces me voy a ir a la clase conectar, y aquí tengo los anteriores métodos. Acá por ejemplo vamos a crear nuestro método para modificar usuarios. Va a ser de tipo booleano. Le vamos a colocar ahí update usuario, y va a recibir en este caso como parámetro los elementos de la clase. Recuérdense que la clase ya tiene la información de los cuadros de texto. Entonces aquí voy a crear una consulta y vamos a colocar update usuario set. Aquí este set es como setear, es modificar los datos, ¿verdad? Y entonces empiezo a modificar. Por ejemplo, el ID no lo puedo modificar, entonces tengo que empezar a modificar desde nombres. Y entonces aquí el paso es, para poder modificar o enviarle un dato de variable, yo coloco, si es un tipo string, coloco los apóstrofes, las comillas, el signo más de concatenación, y adentro va usuario punto get nombres. Entonces ahí ya obtengo el primer dato. Bueno, entonces acá voy a hacer lo mismo con la parte de apellidos. Entonces ahora va apellido es igual, y voy a hacer lo mismo. Aquí por ejemplo debo agregar yo mis apóstrofes, comillas, el signo más, y aquí va usuarios o usuario punto get apellido. Muy bien. Entonces si ustedes pueden observar, ahí ya tenemos otro elemento más. Vamos a darle enter aquí, y ahora aquí, si ustedes observan, aquí tendría que agregar yo la nueva información. Aquí le di enter para poder agregar los demás elementos y que no sea una línea tan extensa. Coloco apóstrofes, comillas y el signo más. Solo vamos a verificar qué es lo que nos tocaba. Ya terminamos con apellidos. Ahora nos toca aquí por ejemplo lo que es la contraseña. Entonces voy a colocarle aquí clave es igual, y le mando esto. Entonces vamos a colocar aquí usuario punto get clave. Muy bien. Ahora le vamos a mandar en este caso el ID del perfil. El ID del perfil, como es en este caso, vamos a mandarlo también con la parte de
estamos manejándolo como un, un dato entre las clases, pues vamos a colocar aquí de nuevo nuestros apóstrofes, llaves, el signo más, usuario.getPerfil, y ahí le estoy mandando el perfil prácticamente. Muy bien. Entonces acá, después de esto, le tengo que mandar el where. Y esta va a ser mi condición prácticamente. Este where, pues, es lo que me permite definirle por medio de qué elemento va a ser la búsqueda en la tabla, en la tabla de la base de datos. Entonces aquí le voy a colocar que va a ser una búsqueda por el ID usuario. Y le voy a mandar, en este caso, el usuario.getID. Y ahí tendríamos la consulta para hacer la modificación. Si se dan cuenta, tenemos que tener cuidado con estos elementos, los apóstrofes, las llaves y los signos de concatenación, para que no nos dé error. Aquí pues yo calculo que no me faltó ningún elemento, pero a la hora de hacer la prueba vamos a verificar si no me faltó algo para que modifique. Bueno, entonces teniendo la consulta, lo que vamos a hacer ahora es preparar la base de datos para enviar la consulta. Entonces usamos el statement. Usamos nuestra variable conexión y vamos a crear el statement. Entonces aquí, como no voy a obtener nada de la base de datos, sino que voy a modificar, entonces necesito ejecutar el statement de una vez. Entonces le agrego st.execute update. Entonces acá le mando la consulta prácticamente, execute update, y le mando la variable SQL. Aquí me va a decir que agregue un bloque try catch, ¿verdad? Y entonces ahí está agregado el bloque de try catch para manejar cualquier tipo de error. Y que me devuelva, si ejecuta bien todo el proceso, que me devuelva un verdadero, true. De lo contrario, que me devuelva falso. Y ahí tendríamos nuestro método de modificar. Si se dan cuenta, también desapareció el error que estaba marcando porque no habíamos agregado el return. Muy bien, ya teniendo nuestro método de update, ya puedo regresar y continuar acá en la parte del formulario usuarios. ¿Qué es lo que nos toca hacer en este caso? Pues simplemente verificar que no haya ninguno vacío, y para eso tengo un método. Entonces aquí le vamos a colocar si validar campos, ¿verdad? Ese de validar campos lo que hace es un método que tenemos aquí abajo. Lo que va a hacer es que va a verificar que ninguno de los campos esté vacío. Siempre que un campo esté vacío, pues nos va a devolver false, false, hasta que todos estén llenos, me va a devolver verdadero. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Si me devuelve, mientras que me devuelva falso, pues no va a dejar ejecutar nada. Entonces vamos a colocar aquí conectar punto, y en este caso cerrar conexión, y que se salga. Entonces mientras que me devuelva falso, ahí se va a mantener y no va a dejar hacer nada, porque tienen que estar todos los campos llenos del formulario usuarios. De lo contrario, si no, vamos a conectarnos aquí
punto update usuario y le mando lo que tiene la clase usuario en este momento. ¿Y qué tiene la clase usuario? Estos datos. Tiene los nuevos datos de los cuadros de texto. Entonces acá pues un JOptionPaint punto show message dialog y le vamos a mandar un mensajito: usuario actualizado correctamente. Y ahí ya tenemos esta primera parte, un else. De lo contrario, vamos a copiar esto: usuario no actualizado, lo vamos a colocar acá. Y ahí está. Entonces ahí ya tenemos casi terminado esto. Ya solo aquí le vamos a cerrar la conexión y vamos a actualizar la tabla. Tenemos un método de llenar tabla para actualizar. Bueno, vamos a probar esta parte de modificación para ver si está funcionando correctamente. A ver si no hay algún problema con la consulta. Le damos a ingresar, usuarios. Aquí me cargó la información, hago una consulta. Vamos a modificar a Pedro, por ejemplo. Me trae todos los datos. Entonces vamos a colocarle aquí Pedro Antonio, por ejemplo. Aquí Fernández Dot, la vamos a colocar aquí. Entonces ya le hicimos dos modificaciones. De hecho, cuando hago la modificación, si se dieron cuenta, a la hora de estar programando, envío todos los campos: nombres, apellido, clave y confirmación, aunque no estén modificados todos, ¿verdad? Entonces ahora le damos clic en modificar, usuario actualizado correctamente, le damos OK. Y si se dan cuenta, me actualizó mi tabla. Ahora aquí está guardado Pedro Antonio Fernández Tot. Me actualiza aquí y debería actualizarme también en la base de datos. Aquí vamos a revisar si se modificó. Voy a actualizar esto. Y en efecto sí guardó Pedro Antonio Fernández. Sí hizo la modificación. Quiere decir que nuestra consulta prácticamente está bien. No tuvo ningún problema. Se dieron cuenta, la consulta era algo extensa, ¿verdad? Y es porque modifiqué todos los datos. Y normalmente cuando no les funciona una consulta, deben verificar esto que les decía. Verificar lo de los apóstrofes, las comillas y los signos más de concatenación. Esto es muy importante. Ahí normalmente, o si nos falta una coma, con una coma que nos falta entre los diferentes campos, eso nos puede marcar la diferencia entre que funcione y no. Entonces debemos tener cuidado a la hora de agregar esos elementos. Bueno, entonces teniendo ya la parte de modificar, ahora nos vamos a la opción de eliminar. Eliminar como tal depende de consultar. Debo hacer la búsqueda o, en este caso, enviar el ID directamente a eliminar. Para eliminar, pues debemos cerciorarnos que el usuario realmente desee eliminar a ese elemento de la tabla como tal, ¿verdad? Entonces debemos considerar el hecho de hacerle la pregunta respectiva al usuario para que esté seguro de eliminar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a eliminar al usuario. Entonces vamos a crear una variable. Vamos a colocarle respuesta y le vamos a colocar ahí un JOptionPaint punto, va a ser vamos a colocarlo ahí como un show confirm dialog.
Ahí estamos. Solo vamos a ver acá. Ah, aquí me estaba... Aquí había colocado una mayúscula de más. Entonces acá solo vamos a hacer que nos reconozca bien esto. Ahí está. Muy bien. Entonces acá vamos a colocar: ¿estás seguro de eliminar el usuario? Entonces ahí, utilizando un confirm dialog, pues me va a devolver una respuesta. Entonces acá voy a colocar: si en este caso la respuesta es diferente de 0, que se salga, que no haga nada. De lo contrario, tiene que verificar primero si ingresó el ID. Vuelvo a copiar esto que tengo aquí. Vamos a copiar esto de la validación. Y también voy a copiar lo de si existe el usuario. Aquí. Esto lo vamos a pegar aquí abajo. Entonces, si se dan cuenta, estoy reutilizando código prácticamente. Si no ha ingresado nada en el cuadro de texto del ID, pues me va a decir debe ingresar el ID del usuario. De lo contrario, se conecta a la clase. Tanto conectar como usuario, y utilizamos el método otra vez getUsuario para buscarlo. Si me envía nulo, pues que me diga que el usuario no existe. De lo contrario, pues ya puede venir y utilizar el método de eliminar usuario. Pero todavía tenemos que crear ese método. Entonces nos vamos aquí a la clase conectar. Y acá vamos a crear nuestro método para eliminar usuarios. Entonces vamos a crear este método de eliminación de usuario. Entonces va a ser otro public booleano delete usuario o eliminar usuario, ¿verdad? Aquí de nuevo utilizo el tipo de datos de la clase. Aquí me faltó una, porque resulta que cuando yo hago la búsqueda, ¿verdad? Si ustedes regresan al formulario, cuando yo hice la búsqueda, automáticamente estoy cargando la clase. Entonces acá, por eso es que utilizo la clase completa o los elementos de la clase. Entonces voy a declarar otro string, otro SQL, y le voy a mandar la consulta. Un delete. Eliminar, en este caso, los elementos de la tabla usuario, donde el ID usuario sea igual, y aquí vuelvo a hacer el mismo proceso. Apóstrofes, comillas, el signo más de concatenación, y aquí adentro usuario punto get, y voy a usar un get ID en este caso, el get ID. Muy bien, cierro aquí con punto y coma, preparo el statement, mi variable de conexión, y creo el statement. Me va a decir de nuevo que cree un bloque try catch. Recuérdense, cada vez que usamos el statement o el result set, nos va a pedir un bloque de try catch. Ahí está. Un return. Aquí, bueno, aquí no he ejecutado el statement. st.execute. Este va a ser un execute update también. Porque no estoy solicitando directamente información a la base de datos, sino que estoy
trabajando en ella, tanto en la modificación como en la eliminación, utilizo el execute update. Si realizó la tarea, que me devuelva verdadero, de lo contrario, que me devuelva falso. Y ahí está nuestro método de eliminar. Miren, si se dan cuenta es bien sencillo. Solo que sí tenemos que tener cuidado cuando usamos el delete. Si yo no especifico bien el ID o no le agrego la condición del where ID y uso solo el delete from usuario, el delete from usuario lo que va a hacer es que me va a eliminar todos los elementos de la tabla prácticamente. Muy bien. Entonces, ya teniendo esto, regreso al formulario usuarios y aquí pues ya generamos la instancia y programamos esa parte para eliminar al usuario. Entonces voy a colocar aquí sí, a conectar punto delete usuario, le mando los elementos de la clase usuarios, si ustedes se dan cuenta ya me lo carga directamente. Entonces un j option pane punto aquí por ejemplo permítanme un segundo que está trabando un poquito aquí mi programa. Punto show aquí está el mensaje de la dialog, aquí le voy a colocar usuario eliminado correctamente. Listo. Y de lo contrario un else acá. Vamos a copiar este mensajito y le vamos a decir usuario no eliminado. Ahí estamos. Entonces ahora limpiamos los campos, usamos el método limpiar que tenemos creado y cerramos la conexión. Se está trabando un poquito el despliegue del cuadro de opciones que tiene Java. Y vamos a actualizar la tabla. Ahí está. Entonces ya tenemos acá el método de eliminar. Lo que tenemos que hacer prácticamente es probarlo, ¿verdad? Hacemos la prueba. Para ver si nos está funcionando. Aquí había dejado abierto este. Solo voy a cerrar este. Ya sé por qué se estaba trabando. No me había fijado que no había cerrado la ejecución anterior. Ahí estamos. Bueno. Le damos ingresar. Archivo, usuarios. Hacemos una consulta. Vamos a eliminar a Matías, por ejemplo. Hacemos la consulta. Ya nos buscó la información. Entonces en este momento el ID que está ahí es Matías. Pues a la hora de darle eliminar va a ser la eliminación por el ID. Entonces me dice, ¿estás seguro de eliminar el usuario? Pues, si le doy que no, pues no pasa nada. O si le doy cancelar, no pasa nada. Pero si le doy que sí, entonces me dice usuario eliminado correctamente. Actualiza la tabla y si ustedes ven, Matías no está en la tabla. Entonces ahí aplicamos ya la consulta para eliminar la información de la tabla. Vamos a verificar ahorita en nuestra base de datos. Voy a actualizar la tabla y a ver si quito a Matías. Y ahí está. Eliminó correctamente al usuario Matías de nuestra tabla usuario. Muy bien. Entonces ahora pues lo que tenemos que hacer prácticamente es ya completar lo último.